En la víspera de Año Nuevo de 1994, Grozny yacía bajo un cielo invernal frío, sus calles tranquilas solo en apariencia. Columnas blindadas rusas avanzaban hacia la ciudad, sus motores resonando contra los edificios en ruinas. Tanques y transportes de personal avanzaban por las carreteras agrietadas, preparados para golpear el corazón de la resistencia chechena. Moscú esperaba una victoria rápida, confiado en que los separatistas serían superados. Sin embargo, la realidad sobre el terreno era muy diferente. Los edificios, ya dañados por semanas de bombardeos preliminares, estaban vacíos e inestables. Las calles estaban llenas de escombros, vehículos quemados y restos de casas. Los chechenos habían preparado la ciudad para resistir. Francotiradores ocupaban los tejados, barricadas improvisadas bloqueaban las avenidas y puntos de emboscada ocultos convertían las calles familiares en trampas mortales. Para los civiles atrapados dentro no había refugio seguro. El ruido de la artillería y el fuego automático rompía la noche de invierno, mientras el humo y el polvo llenaban el aire, asfixiando a quienes intentaban moverse o esconderse. La ofensiva rusa pronto sería la guerra urbana más sangrienta de Moscú desde la Segunda Guerra Mundial. Las expectativas de una batalla rápida y decisiva se desmoronaron cuando la resistencia se mantuvo firme y el costo humano aumentó. Grozny, el centro simbólico y logístico de Chechenia, resistiría durante semanas, demostrando tanto los desafíos de la guerra urbana como el alto costo que implica tanto para los combatientes como para los civiles. En esta ciudad, las consecuencias de la guerra fueron inmediatas y devastadoras. Los objetivos militares, los cálculos políticos y las vidas civiles estaban todos entrelazados en las ruinas de Grozny. Los acontecimientos que se desarrollaron en estas calles no solo definirían la Primera Guerra de Chechenia, sino que dejarían un legado duradero para las operaciones militares modernas en entornos urbanos. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Cuando la Unión Soviética comenzó a desmoronarse a finales de los años 80, nadie podría haber predicho cuán violentamente las consecuencias reorganizarían el poder en el norte del Cáucaso. Chechenia, que durante mucho tiempo fue una región inquieta bajo el dominio soviético, vio cómo el nacionalismo crecía rápidamente bajo las políticas de la Glasnost y la Perestroika. En 1990 se formó el Congreso Nacional de todo el pueblo checheno bajo el liderazgo de Yoko Durayev, un exgeneral de la Fuerza Aérea Soviética. Con el debilitamiento de la autoridad soviética, el movimiento de Durayev aprovechó la oportunidad. En octubre de 1991, las fuerzas leales a él tomaron el control de la sede de la KGB en Grozny, junto con las instalaciones de radio y televisión. El 2 de noviembre de 1991, el Congreso de Durayev proclamó la independencia de Chechenia, la República Chechena de Ichkeria. Moscú, ahora bajo el liderazgo de Boris Yeltsin, se negó a aceptar esto. La declaración no fue reconocida y las tensiones aumentaron. El gobierno ruso intentó imponer su marco legal y constitucional sobre Chechenia, insistiendo en que la secesión era ilegal, mientras que el gobierno de Durayev avanzó para establecer instituciones independientes. El Tratado Constitucional ofrecido en 1992 por Moscú a las diversas repúblicas del antiguo espacio soviético fue rechazado por Chechenia. La administración de Dudayev, en cambio, adoptó su propia constitución, bandera e himno, actuando en la práctica como un Estado, aunque muchas de sus instituciones eran frágiles y carecían de recursos. Mientras tanto, Chechenia sufrió conflictos internos. Los no chechenos, especialmente los rusos étnicos, huyeron o fueron expulsados. El crimen, la anarquía, la política de facciones entre los grupos de oposición y las luchas de poder debilitaron el control central en Grozny. Los opositores de Dudayev formaron el Consejo Provisional, que, aunque estaba dividido, recibió el respaldo tácito de Rusia. Entre estas tensiones, destacaron incidentes de violencia, sabotaje y enfrentamientos armados de pequeña escala dentro de Chechenia entre las fuerzas pro-Dudayev, los grupos de oposición y los servicios de seguridad rusos. Tal inestabilidad le dio a Moscú motivos para contraatacar, argumentando que Chechenia se estaba convirtiendo en una región separatista sin ley
que amenazaba tanto la estabilidad regional como la integridad territorial de Rusia. Grozny, la capital chechena, se encontraba en el corazón de este conflicto. Alguna vez una ciudad industrial importante bajo el dominio soviético, albergaba refinerías de petróleo, fábricas, oleoductos, cruces ferroviarios y una infraestructura construida para servir a la economía soviética en general. La ciudad no solo era importante simbólicamente como sede del gobierno separatista de Dudayev, sino que también era vital económicamente. El control sobre los campos petroleros, las rutas de tránsito de oleoductos y la capacidad de refinación significaba control sobre los ingresos, la capacidad de importar armas y la legitimidad sobre la administración civil. Las preocupaciones de Moscú incluían no solo detener la secesión, sino también frenar la fuga económica a través de exportaciones ilegales de petróleo y la pérdida de ingresos por los oleoductos que pasaban por Chechenia. En 1994, la situación llegó a un punto crítico. Rusia, bajo el mando del ministro de Defensa Pavel Gradsev, comenzó a prepararse para una intervención militar. Los debates internos en Moscú mostraron que había algunos altos mandos militares que expresaron su preocupación tanto por subestimar la determinación chechena como por sobreestimar las capacidades rusas. La inteligencia era deficiente, los mapas inexactos y la logística mal preparada. Pero a pesar de esto, se hicieron planes para restaurar lo que Moscú llamaba el orden constitucional. Por la fuerza si era necesario. Se fomentó la oposición prorrusa dentro de Chechenia, por ejemplo, apoyando al Consejo Provisional dirigido por Umar Abdurjanov, y se llevaron a cabo operaciones encubiertas para desestabilizar el gobierno de Dudayev. A finales de noviembre de 1994, una fuerza opositora respaldada por Rusia lanzó un intento fallido de tomar Grozny, lo que dejó claro que Dudayev no iba a caer fácilmente. El 29 de noviembre, Yeltsin emitió un ultimátum: desarmarse, liberar a los prisioneros y disolver lo que Moscú llamaba formaciones armadas ilegales. Dudayev se negó. Poco después, se emitieron órdenes para prepararse para una invasión a gran escala. A principios de diciembre de 1994, decenas de miles de soldados regulares rusos y unidades paramilitares se concentraron en las regiones vecinas, Dagestán, Ingusetia, Osetia del Norte, y comenzaron los ataques aéreos sobre Grozny y sus alrededores. Las fuerzas rusas lanzaron su asalto sobre Grozny a finales de diciembre de 1994, esperando una victoria rápida. El 11 de diciembre comenzó un avance terrestre en 3 frentes hacia la capital chechena, con columnas que avanzaban desde el norte, el este y el oeste. Su objetivo era rodear Grozny, cortar las rutas de suministro y escape, y forzar al gobierno de Dudayev a rendirse. Uno de los ejes principales era la 131A Brigada de Fusileros Motorizados, que avanzaba desde el noroeste, apoyada por los 81O y 276 regimientos de fusileros motorizados. Otro avanzaba desde el noreste bajo el mando de la 255 de Rokhlin y un tercero desde el suroeste. El plan consistía en ataques convergentes dirigidos a la infraestructura clave, la estación de tren, las principales arterias de la ciudad y finalmente el Palacio Presidencial. Estos movimientos iniciales fueron precedidos por un intenso bombardeo aéreo y de artillería. Aviones y helicópteros rusos, junto con artillería de cohetes, bombardearon posiciones chechenas, pueblos cercanos a Grozny e incluso zonas suburbanas. Los civiles intentaron huir o refugiarse en sótanos, bodegas o refugios subterráneos. Pero muchos permanecieron en la ciudad, atrapados por la falta de transporte y corredores humanitarios. Human Rights Watch publicó un informe en enero de 1995, describiendo el bombardeo ruso sobre la ciudad. Cita: tales tácticas castigan cruelmente a los aproximadamente 100.000 civiles que permanecen en Grozny, algunos aferrándose tenazmente a sus hogares, pero la mayoría sin tener a dónde ir ni transporte para salir de la zona de guerra. Han sido reducidos a una existencia brutal y subterránea. Los que permanecen representan los segmentos más vulnerables de la sociedad: los ancianos y débiles, las personas con discapacidad, los pobres.
Testigos presenciales le contaron a nuestros investigadores que pasaban semanas enteras en sótanos, solo para luego enfrentarse a ataques cuando salían a buscar agua o un pan de vez en cuando. Describieron cómo fueron obligados a salir de un sótano porque los bombardeos incendiaron los pisos de arriba. La ofensiva de 5 semanas de Rusia ha causado un estimado de 350.000 desplazados, un número incalculable de muertes de civiles y la destrucción de una ciudad que alguna vez fue hogar de 400.000 personas. Fin de la cita. Cuando diciembre se convirtió en la víspera de Año Nuevo de 1994, el asalto terrestre comenzó en serio. Columnas blindadas rusas entraron a Grozny desde varias direcciones, apoyadas cuando era posible por helicópteros de ataque Mi-24, 24 artillería y ataques aéreos. Sin embargo, los problemas logísticos, la falta de inteligencia precisa, el desconocimiento del terreno de la ciudad y la mala coordinación obstaculizaron el asalto. Varias unidades que llegaron tarde o fueron desviadas quedaron aisladas y vulnerables. El denso terreno urbano de calles estrechas, conjuntos de bloques de apartamentos y fábricas en ruinas o abandonadas, favorecía a los defensores. Los defensores aprovecharon al máximo cada ventaja. Se mezclaban con la población civil, usando alcantarillas, sótanos, túneles y bodegas para moverse, esconderse, atacar y luego desaparecer. Pusieron trampas explosivas en edificios, minaron carreteras, bloquearon avenidas y emboscaron blindados rusos en puntos clave. Los equipos de lanzacohetes operaban desde los techos o los pisos superiores. Los francotiradores eliminaban a los oficiales. Los equipos de ametralladoras daban fuego de supresión. En la víspera de Año Nuevo de 1994, alrededor del amanecer, las fuerzas rusas intentaron un avance decisivo hacia la estación central de trenes y el Palacio Presidencial. Un grupo del ataque debía acercarse a la estación de trenes, otro avanzar por la calle Perva-Moskaya, mientras que otros debían converger hacia el palacio. El Palacio Presidencial, defendido bajo el mando de Aslan Maskadov, era un objetivo principal. Al parecer, el liderazgo checheno planeaba permitir que los blindados rusos se acercaran, para luego atacarlos bajo la cobertura de la oscuridad. Lo que se planeó como una operación rápida y coordinada, pronto se convirtió en un desastre para los rusos. Las unidades blindadas, a menudo sin apoyo de infantería, avanzaron hacia emboscadas en calles estrechas. Bulldozers, transportes blindados de personal y tanques se convirtieron en blancos. Las unidades rusas reportaron grandes pérdidas. Una brigada, la 131, A Brigada de Fusileros Motorizados, es ampliamente citada por haber sufrido daños catastróficos cerca de la estación de tren. Muchos de sus vehículos fueron destruidos o quedaron inoperables solo en las primeras horas. Los guerrilleros chechenos atacaron desde posiciones ocultas en sótanos, pisos superiores, detrás de escombros y a través de huecos en las paredes. A principios de enero de 1995, la naturaleza de la batalla había cambiado a una brutal lucha callejera, bloque por bloque. El poder aéreo ruso se vio limitado en ocasiones por el clima. En Año Nuevo y después, la artillería se convirtió en su principal herramienta. Bombardeos masivos dirigidos a menudo a zonas donde se creía que había defensas chechenas. Desafortunadamente para los civiles, eso a menudo significaba bloques de apartamentos, mercados y hospitales. Un residente de Grozny de 44 años, Sergei Kuklin, describió sus experiencias mientras estaba acostado en una cama de hospital. Cito: «Había bombardeos de artillería desde todos lados. No estaba claro de dónde venía, ni a qué estaba dirigido. No había aviones, solo bombardeos. Tengo una casa. A la 1 de la tarde, un proyectil cayó en mi casa. En ese momento yo estaba en el sótano de mi vecino. Cuando escuché la explosión cerca, fui a ver y vi que mi casa había sido alcanzada y que el techo había volado. Vi que la casa no se estaba incendiando, pero el techo se había volado por completo. Aproximadamente 3 minutos después de que salí, me dieron en la espalda. La explosión fue a unos 20 o 30 metros de distancia y a unos 500 o 600 metros del refugio antiaéreo. Los fragmentos me hirieron. Después de eso, las personas que estaban ahí me vendaron la herida. Pero, ¿a dónde podían llevarme? El bombardeo seguía. Había silbidos por todas partes, pitidos por todos lados.
Los fragmentos seguían saliendo. No perdí el conocimiento. Me quedé ahí hasta como las 4 de la tarde. Para mi gran fortuna, mi vecino llegó de Nazrán. Me subió a su coche y me trajo aquí. Fin de la cita. Dentro de Grozny, las unidades rusas se encontraron repetidamente en emboscadas. Esquinas de calles, patios en ruinas, edificios abandonados. Los chechenos los usaron todos. Un sobreviviente recordó que los tanques rusos entraban por calles laterales y eran alcanzados por disparos de lanzagranadas propulsado por cohete desde habitaciones superiores. Cuando los tanques se detenían, la infantería que los seguía era atacada. Los francotiradores, a menudo invisibles hasta que disparaban, eliminaban a los oficiales y a los operadores de señales. Maskadov y otros comandantes chechenos empleaban tácticas de golpear y huir, evitando las formaciones grandes. Algunas brigadas se encontraron aisladas, obligadas a defender posiciones improvisadas bajo un fuego implacable. La destrucción aumentó. La arquitectura de la ciudad quedó en ruinas. Largas filas de bloques de apartamentos construidos al estilo soviético, callejones estrechos y poca cobertura fuera de las calles urbanizadas. Los edificios colapsaron después de los bombardeos. El humo, el polvo y los incendios asfixiaban el aire. La electricidad, el agua y el saneamiento prácticamente dejaron de existir. Los pocos hospitales que sobrevivieron estaban desbordados o fueron destruidos. Los civiles buscaban comida y agua como podían, y pocos tenían refugio seguro. Muchas personas desplazadas salieron en masa de la ciudad, mientras que otras se quedaron a pesar de los bombardeos, atrapadas entre los escombros o sin querer abandonar sus hogares. A finales de enero, las fuerzas rusas habían tomado el control parcial de algunos sectores, carreteras clave y partes del centro de la ciudad, pero el costo fue enorme. Lo que se había planeado como una victoria rápida ahora se había convertido en semanas de combates urbanos. La moral rusa se vio sacudida por la resistencia inesperada. Los defensores chechenos, aunque carecían de armamento pesado, habían convertido la destrucción de la ciudad en un arma en sí misma. El asalto se había convertido en un combate agotador. Cada calle, cada edificio y cada pasillo eran disputados. El frío invernal, la falta de comunicación clara, las unidades aisladas y los incidentes de fuego amigo agravaron las pérdidas rusas. Para febrero de 1995, los comandantes rusos se dieron cuenta de que Grozny no caería solo por sorpresa. Las atrevidas ofensivas blindadas y los desembarcos en helicóptero de finales de diciembre y enero costaron muchas más vidas y vehículos de lo que jamás anticiparon y no lograron quebrar la voluntad chechena. En cambio, los rusos optaron por una estrategia lenta y desgastante: aislar sectores, reforzar el control sobre los edificios capturados y aplicar un poder de fuego abrumador para reducir la resistencia cuadra por cuadra, edificio por edificio o pasillo por pasillo. Las fuerzas rusas cambiaron su enfoque hacia los bastiones clave. Despejaron sistemáticamente el centro de la ciudad, las zonas industriales y luego avanzaron hacia los distritos de Minutka y Staropromyslovsky. El edificio del Consejo de Ministros, un objetivo simbólico y táctico, fue capturado a mediados de enero después de combates cuerpo a cuerpo, con los chechenos lanzando repetidos contraataques para recuperarlo o al menos disputarlo. Mientras tanto, el bombardeo ruso nunca cesó. Los ataques de artillería, cohetes y bombardeos hicieron costoso cada avance. La infraestructura civil se convirtió en campos de batalla. Varios bloques residenciales usados como defensas chechenas quedaron en escombros. La táctica rusa era de desgaste: negar el suministro, agotar a los defensores y degradar gradualmente la capacidad de resistir. Los chechenos defendieron ferozmente, pero cada vez más su munición, comida, suministros médicos e incluso sus líneas de agua eran interrumpidas por el fuego enemigo y la superioridad logística. Sin embargo, dentro de las filas rusas, el costo iba aumentando tanto material como psicológicamente. Las pérdidas de vehículos blindados seguían siendo altas. Los tanques y transportes blindados de personal eran destruidos regularmente en emboscadas o por equipos de unidades antiblindaje. Los reclutas rusos e incluso algunos soldados contratados se quejaron de la ropa de invierno inadecuada,
de tener que luchar en edificios fríos y húmedos sin agua ni calefacción. El mando y control seguía siendo irregular. Las unidades a menudo quedaban aisladas después de avanzar, y las comunicaciones se interrumpían con frecuencia debido a daños en la infraestructura o a fallas técnicas. La moral se vio afectada, especialmente cuando los avances rápidos esperados se estancaron en semanas de combates encarnizados y cuerpo a cuerpo. Para finales de febrero, las fuerzas rusas habían tomado el palacio presidencial. Ya no era un símbolo intacto del poder checheno, sino una fortaleza destruida. Su interior estaba devastado y sus defensores se vieron obligados a retirarse. A partir de ese momento, el impulso estuvo decididamente del lado de los rusos. Las fuerzas chechenas, enormemente superadas en armamento pesado y sin la capacidad de reemplazar blindados destruidos o sostener líneas defensivas grandes y prolongadas, realizaron defensas más limitadas y contraataques, pero estos se volvieron más costosos y menos sostenibles. A medida que los chechenos se retiraban de algunos sectores, también disminuía su capacidad para montar una resistencia efectiva. El perímetro ruso se expandió, las líneas de suministro se reforzaron y las rutas chechenas para refuerzos o reabastecimiento fueron cortadas progresivamente. El 6 de marzo de 1995, tras casi 10 semanas de presión, las tropas rusas declararon que Grozny estaba totalmente bajo su control. El centro de la ciudad, así como los sectores industrial y administrativo, eran suyos. Muchos de los defensores restantes se retiraron o fueron capturados. La batalla había terminado, aunque la ciudad en sí era solo una sombra de su antigua gloria. Sin embargo, la victoria para los rusos fue realmente pírrica. Las pérdidas militares rusas fueron considerables, incluso según las estimaciones más conservadoras. Algunas fuentes informan que la parte rusa admitió alrededor de 1.834 soldados muertos, 4.670 heridos y 96 más capturados, mientras que las afirmaciones chechenas y las estimaciones independientes sugieren cifras mucho más altas. También se perdieron muchos vehículos blindados, destruyeron decenas de tanques y varios vehículos blindados quedaron inoperables. Por ejemplo, la Brigada 131 de Maikop casi fue aniquilada en algunos de los enfrentamientos más intensos alrededor de la estación central de trenes. Solo sobrevivió una fracción de su fuerza original. Mientras tanto, las bajas y el sufrimiento civil fueron más graves. Las estimaciones varían, pero las fuentes sitúan al menos 25.000 civiles muertos durante la batalla de Grozny, incluyendo a miles de niños. Algunas de las estimaciones más altas, por ejemplo, del historiador Dmitry Volkogonov, llegaron a 35.000 muertes de civiles, decenas de miles más resultaron heridos y muchos más fueron desplazados. Hogares, hospitales, escuelas y servicios básicos fueron destruidos. El agua, la electricidad y el saneamiento colapsaron. Las instalaciones médicas estaban saturadas o dañadas. Los suministros de comida se agotaron y los cuerpos estaban enterrados en fosas comunes o permanecían sin recoger en las calles. Las violaciones a los derechos humanos durante esta etapa fueron numerosas. Los observadores informaron de bombardeos y ataques indiscriminados en zonas civiles, no solo en posiciones militares. Las fuerzas rusas fueron acusadas de ejecuciones sumarias, detención de hombres al azar o mediante puntos de control de filtrado, tortura, uso de civiles como escudos humanos y de no distinguir entre combatientes y no combatientes al seleccionar sus objetivos. Aisha Albogachieva era una ex-residente de Grozny que logró huir a la vecina Ingusetia. Él intentó organizar un convoy para regresar a la capital, con el fin de evacuar a otros civiles que habían quedado atrás, pero se encontraron con una patrulla del Ministerio del Interior ruso que los detuvo y mató a uno de sus conductores en el proceso. Aisha relata lo que sucedió, cito: «Los soldados no querían hablar del tema, lo que significa que siguen adelante. Todos estaban bastante borrachos. Empecé a suplicarles, pero comenzaron a revisarme de manera muy brusca. Uno de los conductores se bajó y gritó: «No van a poder llegar a un acuerdo con ellos, regresemos». Uno de los soldados se volteó y dijo: «¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo?
Luego disparó una ráfaga con su arma automática y mató a ese tipo. Su nombre era Ruslan. No sabía su apellido. Fin de la cita. En casa, en Rusia, la reacción fue mixta, pero cada vez más crítica. Los medios estatales continuaron enfatizando los logros en la ciudad, la liberación de zonas estratégicas, victorias simbólicas como el Palacio Presidencial, el Consejo de Ministros y la estación de tren. Pero la sociedad rusa estaba cansada. Tras el conflicto, al general Lev Rokhlin, comandante de la unidad que tomó el palacio, se le ofreció ser condecorado con la Orden de Héroe de la Federación Rusa, el título honorífico más alto en el ejército ruso. Pero él se negó, diciendo que no veía nada glorioso en, cito, luchar una guerra en mi propia tierra, fin de la cita. Familias de desaparecidos exigieron respuestas. Activistas de derechos humanos, incluyendo a Sergei Kovalyov, hablaron de una catástrofe inimaginable y un desastre moral. Organismos internacionales presionaron para obtener acceso e investigaciones. El daño era visible, no solo físicamente, sino también políticamente. Se sacudió la confianza en la competencia militar. El costo en vidas y finanzas se volvió una cuestión central. En el conteo final, los rusos habían capturado Grozny y habían interrumpido la infraestructura militar principal de Chechenia. Pero el costo en vidas humanas, en moral y en destrucción física fue enorme. Lo que surgió fue una victoria marcada por la devastación y una derrota aplastante de la resistencia, pero a un precio que Moscú recordaría. Después de que los rusos declararon la victoria en Grozny en marzo de 1995, la ciudad quedó en ruinas y la resistencia chechena se fue a la clandestinidad. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Con la llegada de la primavera y el paso de los meses, los combatientes chechenos se reagruparon en montañas y ruinas de pueblos, adaptándose de nuevo. Funcionarios en Moscú, incluido el presidente Boris Yeltsin, vieron el creciente costo en hombres, material y descontento interno, convirtiéndose en una carga política. El escenario estaba listo para un nuevo avance de los chechenos en el verano de 1996 y el 6 de agosto de 1996, las fuerzas chechenas bajo el mando de comandantes como Shamil Basayev y Aslan Maskhadov lanzaron una audaz ofensiva para retomar Grozny, conocida comúnmente como la Operación Yihad o la Batalla de Grozny de 1996. Con aproximadamente 1.500 combatientes, se infiltraron en la ciudad desde varios ejes, eludiendo muchos puntos de control rusos y atacando instalaciones militares y administrativas en Grozny. Las guarniciones rusas, estimadas entre 7.000 y 12.000 soldados, fueron tomadas por sorpresa. Los chechenos rodearon muchos puestos de avanzada, cortaron las rutas de suministro y provocaron pánico entre las fuerzas pro-Moscú. Los intentos rusos de enviar refuerzos o blindados a Grozny fueron emboscados repetidamente, perdiendo columnas de tanques y transportes de personal. En pocos días, los chechenos controlaban grandes extensiones de la ciudad, o al menos negaban el libre movimiento a las fuerzas rusas. Muchas unidades rusas quedaron atrapadas, desmoralizadas o forzadas a mantenerse en posiciones defensivas. Mientras tanto, los civiles en Grozny, que ya estaban sufriendo, ahora enfrentaban una nueva ola de violencia y caos. La captura de Grozny por las fuerzas chechenas sorprendió a Moscú y obligó a un ajuste de cuentas político. Se reanudaron las negociaciones, mediadas en parte por figuras como Alexander Lebed, quien en ese entonces era el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Estos diálogos culminaron en el Acuerdo de Khasavyot, firmado formalmente el 30 de agosto de 1996 entre Lebed y Maskhadov. Según sus términos, las fuerzas rusas debían retirarse de Grozny. Las tropas federales debían retirarse de Chechenia antes del 31 de diciembre de 1996 y se formarían organismos conjuntos para mantener el orden y prevenir saqueos en las zonas liberadas. Sin embargo, la cuestión del estatus legal definitivo de Chechenia, incluida su independencia, se pospuso hasta finales de 2001,
Durante algunos años, este acuerdo trajo una paz frágil. Grozny ahora estaba bajo control checheno, aunque muy gravemente dañada. Maskadov se convirtió en el presidente electo de la República Chechena de Ichkeria. Se hicieron esfuerzos para reconstruir, restaurar las escuelas, la infraestructura básica y el gobierno local. Sin embargo, el alto al fuego nunca significó una estabilidad completa, y la anarquía seguía siendo generalizada. Los señores de la guerra operaban en zonas rurales. Los secuestros, raptos y rivalidades internas persistían. Rusia, por su parte, continuó aislando económicamente a Chechenia y lanzaba periódicamente incursiones transfronterizas. El gobierno federal no reconoció formalmente la independencia chechena, ni tampoco fue reconocida internacionalmente. Y muchos dentro del establecimiento político y militar ruso veían el acuerdo de Khasavyot como una pausa y no como una paz. Esas tensiones estallaron de nuevo en 1999. En agosto, militantes de Chechenia cruzaron a Daguestán, intentando establecer una influencia islamista autónoma, lo que Rusia utilizó como casus belli para relanzar operaciones a gran escala. Fuertes ataques aéreos fueron seguidos por incursiones terrestres. A finales de 1999, Moscú declaró que las autoridades chechenas habían perdido el control de la situación, y así comenzó la Segunda Guerra de Chechenia. Entre sus primeros y decisivos acontecimientos estuvo la Segunda Batalla de Grozny, del 25 de diciembre de 1999 al 6 de febrero de 2000, en la que las fuerzas rusas sitiaron la capital. El asalto se caracterizó una vez más por un poder de fuego abrumador, bombardeos estratégicos y una destrucción extensa. Las bajas civiles se estimaron de diferentes maneras, pero solo en ese asedio se informó que entre 5.000 y 8.000 civiles fueron asesinados. La Segunda Batalla de Grozny no reescribió todo lo establecido por la Primera Guerra, pero reforzó muchas de sus duras lecciones. Las fuerzas rusas estaban decididas esta vez, no solo a entrar en Grozny, sino a destruir completamente los focos de resistencia, mostrando menos vacilación ante los bombardeos intensos. Los combatientes chechenos, mucho menos numerosos y con recursos disminuidos, aún así, resistieron ferozmente. La ciudad, una vez más, quedó devastada. La infraestructura destruida, los civiles desplazados, las labores de reconstrucción retrasadas. A principios del año 2000, Moscú había retomado el control sobre Grozny y establecido una administración pro-Moscú, aunque la insurgencia y las acciones guerrilleras continuaron durante años después. Las secuelas de este ciclo dejaron una huella profunda. Chechenia obtuvo independencia de facto por un breve periodo, pero carecía de reconocimiento. El Estado ruso había sufrido daños reputacionales, morales y materiales. Para la gente de Grozny y para Chechenia en general, las guerras significaron devastación recurrente, pérdida y trauma. La contraofensiva de 1996 demostró que la resistencia era resiliente, y esta Segunda Guerra ilustró cómo Moscú respondería con una fuerza abrumadora una vez que se comprometiera. Al final, ninguno de los dos bandos logró una resolución limpia y duradera al conflicto subyacente en esa década. Solo ciclos recurrentes de destrucción, negociación y reanudación de los combates. Chechenia hoy presenta una imagen paradójica. Aunque la región es oficialmente parte de la Federación Rusa, opera con un grado significativo de autonomía bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov. Kadyrov ha declarado la derrota del terrorismo dentro de la República, afirmando que la región ha alcanzado estabilidad y desarrollo. Sin embargo, los informes sobre ataques recientes a las fuerzas de seguridad sugieren que los desafíos persisten. A pesar de esto, hay algunos actores internacionales como Ucrania que reconocen a la República Chechena de Ichkeria como temporalmente ocupada por Rusia en 2022. La batalla de Grozny impactó profundamente la doctrina militar rusa. El asalto inicial reveló deficiencias significativas en las tácticas de combate urbano.
lo que llevó a una reevaluación de las estrategias para futuros conflictos. Las lecciones aprendidas de la batalla enfatizan la necesidad de mejorar la coordinación, la recopilación de inteligencia y el respeto por la infraestructura civil. Pero aunque estos conocimientos pueden haberse integrado en el entrenamiento militar ruso y la planificación operativa en lo que respecta al conflicto actual en Ucrania, las estrategias de combate urbano de Rusia a menudo han reflejado las tácticas iniciales utilizadas en Grozny, caracterizadas por un bombardeo extenso seguido de asaltos de infantería, a veces conocidas como tácticas de picadora de carne. Por ejemplo, en la batalla por Mariupol, las fuerzas rusas emplearon tácticas similares de artillería pesada y ataques aéreos, lo que resultó en un número significativo de bajas civiles y daños extensos a la infraestructura. A nivel internacional, la batalla de Grozny se ha convertido en una advertencia para los ejércitos modernos. La extensa destrucción de la ciudad y el alto costo en vidas civiles subrayan las complejidades de la guerra urbana y los desafíos de distinguir entre combatientes y civiles. El conflicto ha impulsado discusiones sobre las implicaciones éticas de las estrategias militares y la importancia de respetar las leyes humanitarias internacionales. Analistas militares e historiadores suelen referirse a la batalla para resaltar la necesidad de adaptar las tácticas al entorno urbano y la naturaleza impredecible de este tipo de enfrentamientos. La batalla de Grozny sirve como un recordatorio conmovedor de las consecuencias devastadoras de la guerra urbana. Su legado sigue influyendo en las estrategias y políticas militares, enfatizando la necesidad de una planificación cuidadosa, el respeto por la vida de los civiles y la adaptabilidad ante escenarios de combate complejos.